ayudar las cooperativas a paliar la crisis financiera y bancaria de Puerto Rico el año próximo, pero antes, amigos y amigas, tenemos que pasar con Obed Borrero a la cápsula tecnológica. Saludos amigos y bienvenidos a la cápsula de tecnología. Hoy vamos a hablar un poco sobre el podcast y cómo nos puede servir para promover nuestro negocio. Bueno, ¿qué es eso del podcast? Muchos de nosotros cuando vemos un podcast pensamos rápidamente en un iPod, y lo mismo pasa con las licuadoras, que hubo una marca que predominó y entonces la gente piensa que es necesario tener un podcast para poder hacerlo, pero sepa usted que no. El podcast es una tecnología que le permite, ha revolucionado el mercado porque le permite a usted tener el programa, ya sea de televisión o ya sea de radio o ya sea en este caso un periódico, tenerlo cuando usted quiere en el momento que usted quiere. Por lo tanto, la masa ha ido cambiando en la forma en que accesa su contenido. Por ejemplo, vamos a pensar que usted está viendo Nueva Economía y le gustó el programa y usted se suscribe a nuestro podcast. La próxima vez que nosotros publiquemos el podcast, usted va a recibir un email o recibe el programa automáticamente y se lo puede llevar para su trabajo, para su casa, para su computadora. ¿Quién está utilizando el podcast? Esta gráfica es muy interesante porque nos indica que hay un gran número de personas mayores, más de 21 años, utilizando el podcast, porque muchos de nosotros, los baby boomers, nos pensamos que estamos en esos de muchachos solamente, que eso nosotros no lo usamos. Sin embargo, las estadísticas demuestran lo contrario. ¿Qué podemos hacer para hacer un podcast? Mire, es muy sencillo. Usted tiene que compartir su conocimiento. Si usted tiene un negocio y tiene una floristería o tiene un restaurante, usted puede hacer un pequeño podcast explicando cómo hacer cosas básicas. Por ejemplo, usted puede explicar si tiene un restaurante cómo preparar un caramelo, cómo preparar un pan, cómo preparar un arroz. Y este podcast va a hacer que sea una forma de promover su negocio, al igual las empresas. Vemos que están utilizando el formato podcast porque le permiten llegar específicamente a sus clientes con un programa, ya sea un programa de radio o un programa de televisión. ¿Qué podemos hacer inmediatamente para poder trabajar nuestro podcast? Primero, hay una herramienta que se llama Podomatic, que lo estamos viendo aquí en pantalla. Es un lugar donde usted puede publicar su podcast completamente gratis, sin ningún costo, y usted empiece a practicar con sus podcasts. Lo puede grabar, puede usar una camcorder o puede utilizar simplemente un micrófono, y de esta manera usted crea su primer podcast y empieza a compartirlos con todos sus amigos. También aquellos que tienen iTunes, aquellos que utilizan los teléfonos de Apple, pues hay una tienda o hay un lugar de podcast, como estamos viendo en pantalla, en donde usted simplemente puede suscribirse a podcast, por ejemplo, de negocio, de cocina, de cualquier tema que usted esté interesado, y lo recibe directamente a su computadora. Esto ha sido todo por la cápsula de tecnología por hoy. Vamos ahora a una pausa y cuando regresemos, más de Nueva Economía.